Iniciar grabación. Ya. Vamos a continuar con el otro capítulo, que es la gluconeogénesis. Su nombre lo dice, ¿no? Génesis, que significa síntesis, formación, neo, nuevo, y glucosa. Por tanto, el nombre nos está indicando que esta vía lo que hace en el organismo es formar nueva glucosa a partir de carbohidratos, perdón, a partir de moléculas que no son carbohidratos, ¿ya? Entonces, a ver. Vamos a hablar de esa vía que en nuestro organismo nos mantiene en situaciones de ayuno. Es decir, varias horas sin comer. Hemos visto que el anterior capítulo, que el glucógeno va a ser el que se libere y mantenga los niveles, el glucógeno hepático, ¿no? Los niveles de glucosa en sangre. Y en situaciones de que yo esté sin comer muchas horas, o por ejemplo en el día no he desayunado y estoy varias horas sin comer, pues inclusive al descansar toda la noche estamos varias horas durmiendo, ¿no? Por tanto, no consumimos alimentos y es esta vía la que mantiene esos niveles de glucosa en sangre, ¿no? Involucra la vía glucolítica porque necesitamos producir glucosa 6-fosfato y esto se produce en la vía glucolítica. También comprende el ciclo del ácido cítrico. En el caso de, por ejemplo, los sustratos como son los aminoácidos gluconeogénicos o el piruvato que viene del lactato principalmente, en ejercicio intenso sabemos que se genera en el músculo, el lactato va a ir a generar gluconeogénesis. Y vendría a ser una vía, como vemos acá, que es lo que se está transformando en glucosa, pues aminoácidos gluconeogénicos, como ya indiqué, la glucosa, el glicerol, perdón, y el lactato. Y también el piruvato que deriva de algunos aminoácidos, ya luego vamos a explicar. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos? Generan la glucosa. ¿Por qué? Porque en el organismo hay una necesidad de aporte continuo, principalmente en aquellos tejidos glucodependientes. Cuando hablo de los tejidos glucodependientes me refiero a la córnea del ojo, los testículos, el cristalino del ojo. Los eritrocitos no tienen mitocondria, por tanto son netamente glucodependientes. Las neuronas en el cerebro, la médula renal, por tanto, entonces, el músculo cuando está en ejercicio intenso necesita, para contraerse, generar energía y la fuente a través de la cual el organismo genera es esta vía, ¿ya? Entonces, repito, en ayunos prolongados el organismo necesita obtener glucosa porque sabemos muy bien que es la fuente principal productora de energía. Sin ATP nuestras células mueren. En un infarto de miocardio, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Hay obstrucción por los trombos que se generan principalmente en las arterias coronarias y eso está generando el taponamiento. Si bien hay glucosa, se puede generar ATP, pero si no hay oxígeno, no hay producción de ATP por ese proceso que es la fosforilación oxidativa. ¿Y qué es lo que pasa en esas células miocárdicas? En este caso, por falta de ATP, mueren, ¿no es cierto? Se produce la isquemia. Entonces, vemos acá, cuando el ejercicio está el músculo está en condiciones de ejercicio intenso, ¿qué es lo que va a generar esto? Va a producir lactato, va a producir degradación de proteínas, por tanto generación de aminoácidos gluconeogénicos. Por ejemplo, acá el glutamato va a transaminar el piruvato y esto va a generar alanina, ¿ya? Este aminoácido va a ser transportado a la sangre, al hígado, para nuevamente transaminar y generar, ¿qué cosa? Piruvato. Y este piruvato hace ese proceso de gluconeogénesis produciendo glucosa. Esto exporta nuevamente al músculo a través de la circulación y ese es el ciclo de la alanina, que en este caso está generando la glucosa. Entonces vamos a explicar a detalle cómo este glicerol, el lactato, el piruvato que proviene de aminoácidos
hace ese proceso de gluconeogénesis, ¿sí? ¿Dónde se lleva a cabo esta vía? Principalmente en el hígado en un 90%, pero también puede llevar el riñón en un 10% o inclusive llegar a producir un 40% de glucosa en ayunos demasiado prolongados. Y últimamente se ha visto que el intestino también, en las células epiteliales, esta puede generar la producción también este tejido de glucosa, hacer una pequeña gluconeogénesis. Entonces, este proceso consiste en producir glucosa, ya sea en el hígado, en el riñón o en el intestino, ¿no? Riñón, hígado. Y principalmente, ¿para qué? Porque esta producción de nueva glucosa que hace este proceso va a ser exportado hacia la sangre previamente, y esta se va a encargar de llevar a esos tejidos glucodependientes. Ya hemos dicho, neuronas en el cerebro, el músculo esquelético en el ejercicio, el músculo cardíaco, el intestino delgado también, la médula espinal, etcétera, entre otros, son tejidos netamente glucodependientes. Entonces, la gluconeogénesis se lleva en 3 tejidos, principalmente en el hígado, en el riñón y en pequeña proporción en el intestino. ¿Cuál es ese papel de esta vía? ¿Qué es lo que genera? Ya hemos dicho, produce ¿qué cosa? La glucosa. ¿En qué situaciones? Situaciones de ayuno prolongado, ¿sí? Entonces su función es mantener la glucemia. Cuando hablo de glucemia me refiero a los niveles de glucosa en sangre. Durante el ayuno, durante la inanición. Cuando digo inanición me refiero a estar muchas horas, más de un día sin comer. No consumir alimentos, por tanto en este proceso estamos agotando también el glucógeno, está ausente, ¿ya? Y otra función que tiene la gluconeogénesis es mantener los intermediarios del ciclo de Krebs. Sabemos muy bien que este ciclo es muy importante, que interviene en muchos procesos, interviene en la gluconeogénesis, hace síntesis de ácidos grasos, hace síntesis de aminoácidos, interconvierte unos aminoácidos en otros, hace síntesis de purinas, pirimidinas, síntesis por tanto de ácidos nucleicos, de porfirinas, el hemo, que es parte de esas proteínas hémicas, es decir, aquellas hemoproteínas, ¿no es cierto? Y otra de las funciones de esta vía es depurar, eliminar productos. La única forma como el lactato, que proviene de los eritrocitos, de esas células que están en este caso en la sangre, y también en el músculo, en ejercicio intenso que se produce, entonces este lactato va a ir a devolverse de los eritrocitos como también del músculo hacia el hígado, y en el hígado hace el ciclo de Cori, que luego vamos a explicar, ¿sí? El glicerol, ¿de dónde proviene? De la degradación de triglicéridos, de los acilgliceroles, ¿dónde? En el tejido adiposo. Cuando degradamos, en este caso, los triglicéridos en el tejido adiposo, cuando estamos en ayunos prolongados. Como no hay glucosa, una manera va a ser de generar la gluconeogénesis, y para eso que tenemos que hacer es liberar el glicerol. ¿Y quién genera en músculo ese proceso? Es la adrenalina. Entonces, al activar la lipólisis, esto está produciendo glicerol para hacer gluconeogénesis, y es la manera como podemos nosotros degradar esta molécula, ya sea para convertirla en glucosa o para hacer de que el glicerol entre al ciclo de Krebs, transformándose previamente en piruvato en la vía glucolítica y genere energía. Si falla esta vía es fatal, es mortal. No sobreviven las personas que tienen fallas en este proceso. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia es uno de los problemas más importantes.
¿ya? Genera muchas muertes por este problema, cuando baja demasiado los niveles de glucosa, y si están menos de 30, la muerte viene enseguida generalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que el cerebro es uno de los que se consume más la glucosa en nuestro organismo para generar esos procesos de controlar, ¿no?, muchas funciones en el organismo, y este tejido va a generar, en este caso, la muerte de neuronas, conducir esa disfunción cerebral al coma y la muerte. También podemos indicar que si este proceso se lleva sin control, en forma excesiva, como ocurre, por ejemplo, en la diabetes, puede ocurrir en ciertas infecciones, en respuesta a lesiones, y esto llevar a hiperglucemias. Si no hay control, pues el organismo va a producir sin control glucosa, y eso va a elevar los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué la hiperglucemia es mala en nuestro organismo? Tiene un mal pronóstico. Esto porque sabemos muy bien que elevados niveles de glucosa están generando deshidrataciones en nuestras células, y esto principalmente va a generar cambios en la osmolaridad de los líquidos corporales. Va a alterar, por tanto, el flujo sanguíneo, y si hay mucha glucosa, esto va a ir a producir acidosis intracelular, porque la glucosa al catabolizarse está produciendo piruvato, ácido láctico, produce también, se transforma en ácidos grasos. Mucha glucosa puede ir a sintetizar cuerpos cetónicos en ausencia de insulina, y todo esto generar una acidosis, y además un proceso de estrés oxidativo, generar la producción de radicales, principalmente el radical superóxido, que va a ir a generar daño. Si el daño, este estrés está generando en el endotelio, esto va a producir sangrados. Si hay sangrados, pues esto está generando trombos, y por tanto va a haber problemas a nivel de la coagulación sanguínea, y también va a afectar el sistema inmunitario, ese proceso de defensa que el organismo realiza. Entonces, la hiperglucemia, que se genera principalmente en los diabéticos, que luego vamos a hablar con más detalle, pues genera ese tipo de consecuencias metabólicas y muchos daños a nivel de varios tejidos, ¿ya? Entonces, principalmente ese proceso de gluconeogénesis no controlada se da en la diabetes tipo 2. Esta diabetes se caracteriza porque hay una insulinoresistencia, que significa que el receptor no funciona muy bien. Hay producción de insulina, pero como el receptor no está en buenas condiciones, no va a regular, no va a controlar ese proceso de control hormonal que hace la insulina. ¿Cuáles son esos sustratos gluconeogénicos? Es decir, aquellas moléculas que derivan del metabolismo y se transforman, como vemos acá, en esa molécula de glucosa a través de este proceso de gluconeogénesis, ¿sí? El lactato. El lactato es una molécula que deriva, como ya indicamos, de los eritrocitos. Estos solo hacen glucólisis anaerobia porque no tienen mitocondrias. Deriva también del músculo en ejercicio intenso. Ya hemos hablado del glicerol, este proviene de la hidrólisis de triglicéridos. El propionato viene de la degradación de ácidos grasos de cadena impar. El piruvato, en este caso, viene principalmente, deriva de la degradación de aminoácidos. ¿De qué tipo de aminoácidos? Gluconeogénicos. Y dentro de estos, el principal viene a ser la alanina. Tenemos también a la glutamina como aminoácidos, y el aspartato, que hacen en mayor proporción ese proceso de gluconeogénesis. Es decir, van a entrar a esta vía de la gluconeogénesis
a producir glucosa. Esta vía es universal, está presente en animales, en plantas, en hongos, y su finalidad es mantener a esos seres vivos con niveles de glucosa adecuados, principalmente en situaciones de no existir glucosa en el organismo, ¿no? A través de la alimentación. Bueno, entonces el origen, en resumen, de dónde provienen los triglicéridos, el glicerol, de dónde proviene, de la hidrólisis de los triglicéridos. El piruvato, ¿de dónde viene? Del proceso de transaminación de aminoácidos. En este caso, la alanina hace transaminación en piruvato a través de la alanina aminotransferasa, o AST o GPT. Esa enzimita lo que está haciendo es hacer que la alanina transfiera ese subgrupo amino a, por ejemplo, alfa-acetoglutarato y transforme en glutamato, y alanina quede como piruvato. Entonces, piruvato, luego vamos a ver a más detalle, proviene de varios aminoácidos, de la glicina, de la cisteína, del triptófano, etc., pero principalmente deriva de la alanina. El lactato, ya dijimos, esta molécula proviene de la glucólisis anaerobia. Sabemos muy bien que cuando no hay oxígeno, el piruvato se transforma en lactato en esta vía. Y cuando hacemos glucólisis anaerobia, cuando el músculo está en ejercicio intenso, y también en aquellas células que no tienen mitocondrias, como son los glóbulos rojos. Entonces, este proceso está ligado al ciclo de Cori, que luego vamos a explicar cómo el músculo produce lactato, exporta al hígado y el hígado vuelve a generar glucosa y devuelve esta glucosa nuevamente a músculo. Y otra fuente es el catabolismo de aminoácidos, es decir, para generar aminoácidos, ¿qué tiene que suceder en el organismo? La proteólisis, es decir, degradación de proteínas tisulares. Y dentro de estos, ya dije, uno de ellos es la alanina, también está la glutamina, el aspartato como principales aminoácidos generadores de glucosa. ¿Dónde ingresan los aminoácidos? Por ejemplo, el glutamato deriva de la glutamina, además de la histidina, producir glutamato, la arginina y la prolina, y el glutamato puede hacer transaminación o desaminación y convertirse en alfa-acetoglutarato en el ciclo de Krebs. Por tanto, ese intermediario va a ir a generar, en este caso, oxalacetato. El incremento de esta molécula va a activar ese proceso gluconeogénico. El propionato, que deriva de los ácidos grasos de cadena impar, pues va a terminar en succinilcoenzima A, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, en resumen, esos sustratos que se van a transformar en glucosa son el glicerol, que deriva de la hidrólisis de triglicéridos, el piruvato, que deriva de la transaminación de la alanina principalmente, o de otros aminoácidos también, el lactato, que deriva de la glucólisis anaerobia, y a todos aquellos aminoácidos gluconeogénicos pueden hacer la producción de glucosa. Y finalmente el propionato, que deriva de los ácidos grasos de cadena impar, que posteriormente al degradarse se va a transformar en succinilcoenzima A, un intermediario del ciclo de Krebs. Como dijimos al inicio, esta vía comprende la mitocondria. Aquí está la mitocondria. ¿Por qué la mitocondria? Porque cuando el piruvato se genera, derivado principalmente de la transaminación de aminoácidos o desaminación, este piruvato, a través de la piruvato carboxilasa,
se va a transformar en oxalacetato, este intermediario del ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, este proceso necesita la mitocondria, porque esa reacción, la transformación de piruvato en oxalacetato por carboxilación, se lleva a cabo en la mitocondria. Esta reacción necesita como cofactor magnesio, necesita biotina. Luego vamos a explicar más a detalle, ¿ya? Entonces, como oxalacetato no tiene un transportador, sale al citosol como malato, hace la inversa, la última reacción del ciclo de Krebs, es decir, oxalacetato se transforma en malato. Por eso esta vía necesita además el ciclo de Krebs en este tipo de transformación de piruvato a glucosa. Entonces malato después va a transformarse en fosfoenol piruvato. Luego vamos a explicar a detalle estos procesos, ya simplemente aquí estamos generando una visión general. Todo esto, vean, piruvato se transforma en fosfoenol piruvato. ¿Por qué no puede directamente transformarse, si hacemos la inversa de la vía glucolítica, el piruvato en fosfoenol piruvato? Porque la piruvato sinasa no es una enzima reversible. Entonces, para lograr transformar piruvato en fosfoenol piruvato, necesitamos hacer todo este proceso, que se transforme en oxalacetato, salga como malato, malato nuevamente en oxalacetato y oxalacetato en fosfonol piruvato. Estamos con fosfonol piruvato y esta revierte la vía glucolítica. Hace las mismas reacciones solamente a la inversa y genera gliceraldehído 3-fosfato, pero esta por una triosa isomerasa se transforma en dihidroxiacetona. Estas dos moléculas se condensan y producen fructosa 1,6-bifosfato. Luego esta por una fosfatasa en fructosa 6-fosfato y luego por una hexosa isomerasa en glucosa 6-fosfato. Y esta última reacción se lleva a cabo, como ya explicamos en el capítulo anterior, pues glucosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfatasa en el retículo endoplasmático se transforma en glucosa. Entonces, necesitamos para generar esta vía, la mitocondria, necesitamos el citosol, porque la vía glucolítica sabemos muy bien que se lleva a cabo en el citosol, y necesitamos en la última reacción al retículo endoplasmático, ¿sí? Esta vía es la inversa de la vía glucolítica con algunas excepciones. Ya hemos explicado un poquito cómo el piruvato se transforma en fosfoenol piruvato, hace la inversa de esta vía, genera fructosa 1,6-bifosfato, luego esta reacción irreversible que es catalizada por la fosfofructosinasa en la vía glucolítica no puede actuar, necesitamos otra enzima, la fructosa 1,6-bifosfatasa, y para producir glucosa libre necesitamos la acción de la glucosa 6-fosfatasa, porque la hexosinasa y la glucosinasa catalizan reacciones netamente irreversibles en un solo sentido, ¿sí? Entonces, como estas reacciones necesitan de otras enzimas, pues esas serían las variantes en este proceso de gluconeogénesis en relación a la vía glucolítica. La vía glucolítica utiliza en esta primera reacción un ATP, en esta segunda otro ATP, y en esta más bien genera ATP, genera NADH, por tanto eso genera en total, si es en aerobiosis, 7 moléculas de ATP. En cambio, la gluconeogénesis lo que hace es hacer la inversa y por tanto consumir ATP. En este caso, vemos acá, son 2 ATPs los que se utilizan en este proceso de transformación de piruvato a fosfonol piruvato. El paso de 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato utiliza también ATP.
Y en este caso, entonces, son dos moléculas acá, una molécula acá, para generar una sola molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Pero necesitamos además producir, para condensar estas dos moléculas y formar la fructosa 1,6-bifosfato, la dihidroxiacetona. Entonces necesitamos utilizar para esto, para producir una molécula de glucosa, 2 piruvatos. Y por tanto multiplicamos por 2 esos 3 ATPs utilizados y el total de ATPs que utiliza esta vía es 6 ATPs. Entonces utiliza bastante energía ese proceso de gluconeogénesis. Bueno, vamos a detallar en qué consiste esta vía. Es la vía inversa de la vía glucolítica. No olvidemos la vía glucolítica, cuando se degrada la glucosa que genera, produce piruvato, ¿no es cierto? Ese es su producto. A partir de una molécula de glucosa que se genera 2 piruvatos. Y en este proceso de gluconeogénesis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usar 2 piruvatos. Pero estos piruvatos, que provienen ¿de dónde principalmente? Del lactato, de la alanina u otros aminoácidos gluconeogénicos. Entonces, este piruvato en este proceso va a transformarse nuevamente en glucosa, y a eso le llamamos gluconeogénesis. Vamos a explicar entonces que dentro de este proceso, como es la inversa de la vía glucolítica con algunas excepciones enzimáticas, son 7 reacciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y con estas serían las 7 reacciones que son comunes a la vía glucolítica. Y esas barreras que la vía glucolítica tenía, acá también existen. Y en este caso, el primer rodeo vendría a ser el paso de piruvato a fosfoenol piruvato. Ay, no sé qué pasa con mi puntero, chicos. Entonces, el paso de piruvato a fosfoenol piruvato es uno de los primeros rodeos. El segundo va a ser el paso de gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona a fructosa 1,6-bifosfato, al revés, acá, fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato por la fructosa 1,6-bifosfatasa. Este es el segundo rodeo. Y el último rodeo, el tercero, va a ser el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa libre a través de la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, las reacciones que son diferentes son en esos 3 puntos en relación a la vía glucolítica. El resto de las reacciones son comunes a esta vía, son las mismas. Se catalizan las mismas enzimas en estos procesos, ¿sí? Entonces, vamos a detallar lo que está pasando en cada una de estas reacciones. Para transformar piruvato en fosfoenol piruvato, necesitamos que piruvato, que se genera en el citosol, principalmente a través del lactato de la alanina, ingrese a la mitocondria a través de su transportador. Y piruvato, sabemos muy bien que en la matriz mitocondrial, esta va a pasar al ciclo de Krebs transformándose en acetilcoenzima A para generar energía, ¿no es cierto? Cuando se oxida completamente la glucosa. Pero en este caso no hay glucosa. Entonces, ese piruvato, por la piruvato carboxilasa, esta enzimita, ¿qué está haciendo? Está usando dióxido de carbono. Entra como bicarbonato, utiliza ATP y va a generar el oxalacetato, ese intermediario del ciclo de Krebs, ¿ya? Y
oxalacetato, cuando incrementa en su concentración, inhibe el ciclo de Krebs. Por tanto, ¿dónde va a ir a hacer ese proceso de gluconeogénesis y producir glucosa? ¿Por qué no sale oxalacetato? Sería más fácil que salga oxalacetato, ¿no es cierto?, al citosol para que directamente se transforme en fosfonolpiruvato. Porque no posee un transportador. Entonces, ¿qué es lo que hace oxalacetato? Se transforma en malato en el ciclo de Krebs, hace la reacción última a la inversa, y sale malato a través de su transportador, y en este caso es un transportador que usa la lanzadera malato-aspartato, si recordamos, saca malato y mete aspartato. Entonces, a través de ese proceso está saliendo malato ¿hacia dónde? Hacia el citosol, y la malato deshidrogenasa citosólica transforma este malato en oxalacetato. Entonces, ¿qué estamos usando en citosol? Oxalacetato, para que se transforme en fosfoenolpiruvato. Y la enzimita que hace eso es la fosfoenolpiruvato carboxisinasa, ¿ya? Fosfoenolpiruvato fosfoenolpiruvato carboxisinasa, ¿sí? Su nombre lo dice. ¿Qué está haciendo carboxisinasa? ¿Qué está haciendo esta enzima? Ay, no me responde mi puntero, chicos. Entonces, fosfoenolpiruvato carboxisinasa. ¿Qué es lo que está haciendo esta enzima? Esta molécula de 4 carbonos la está descarboxilando. Utiliza, en este caso, GTP y sale GDP, y ahí están esos dos ATPs que se gastan en la transformación, si queremos sintetizar, de piruvato en fosfoenolpiruvato, ¿ya? Entonces, ese es el primer rodeo que comprende este proceso. Luego, ¿qué pasa? El fosfoenolpiruvato se transforma por una enolasa en 2-fosfoglicerato, el 2-fosfoglicerato en 3-fosfoglicerato por una fosfoglicerato mutasa, el 3-fosfoglicerato en 1,3-bifosfoglicerato por una fosfoglicerato sinasa, y aquí nuevamente, ¿qué está utilizando esto? ATP, entra ATP que sale ADP. El 1,3-bifosfoglicerato luego se transforma en gliceraldehído 3-fosfato por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué está usando esto? NADH, que sale nadoxidado, porque está haciendo una reacción de reducción. Luego el gliceraldehído 3-fosfato por una triosa fosfato isomerasa, gliceraldehído 3-fosfato se transforma por una triosa fosfato isomerasa en dihidroxiacetola. Entonces, ¿qué necesito para producir una molécula de 6 carbonos, que es la fructosa 1,6-bifosfato? Necesito gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos y dihidroxiacetona de 3 carbonos. ¿A través de qué enzima? La aldolasa A es la que hace que se genere la fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, todas estas reacciones son las mismas que se llevan a cabo en la vía glucolítica y a la inversa, porque estas catalizan reacciones reversibles. Luego, la fructosa 1,6-bifosfato se va a transformar en fructosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que está haciendo esta reacción? Eliminando el grupo fosfato de la posición 1. Y la enzima que hace eso es la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces, este es el segundo rodeo. Esta es la enzima que es diferente en la vía glucolítica. Y si seguimos, la fructosa 6-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato por la fosfohexosa isomerasa,
y posteriormente esta glucosa 6-fosfato tiene que entrar al retículo endoplasmático porque ahí está la enzima glucosa 6-fosfatasa para generar glucosa. En conclusión, en este proceso que acabamos de explicar, ¿quién está produciendo glucosa? El piruvato, está haciendo gluconeogénesis. Y este piruvato viene del lactato de aminoácidos gluconeogénicos y puede producir, a través de estas reacciones que acabamos de mencionar, la molécula importante en el organismo que es la glucosa. Y esto principalmente, ¿qué tejido es el que mantiene esos niveles de glucosa en sangre? El hígado. Cuando usamos el glicerol que proviene de la degradación de triglicéridos, el proceso es el siguiente. Glicerol se transforma en glicerol 3-fosfato. Esto lo hace por una glicerol sinasa en el hígado. ¿Qué es lo que está haciendo esta sinasa? Fosforilando el glicerol en la posición 3 y transformando en glicerol 3-fosfato. Luego, la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa usa NAD oxidado, sale como NAD reducido, está transformando el glicerol 3-fosfato en hidroxiacetona. Y necesitamos 2 triosas, entonces, para producir y hacer la inversa de la vía glucolítica, la fructosa 1,6-bifosfato. Por tanto, esta dihidroxiacetona se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato por la triosa fosfato isomerasa. Y glicerol va a ir a hacer ese proceso inverso de estas reacciones transformándose en glucosa, ¿sí? Entonces, el balance energético de este proceso, dijimos, se usan 2 piruvatos, aquí están los 2 piruvatos, se utilizan 4 ATPs, 2 GTPs, 2 NAD, 2 hidrógenos. Este proceso usa 4 moléculas de agua para producir ¿qué? Una glucosa, sale 4 ADPs, 2 GDPs, 6 fosfatos inorgánicos y 2 NAD. Entonces no olvidemos todo este proceso que acabamos de mencionar, se tiene que duplicar porque necesito usar 2 piruvatos para producir 2 triosas y esas triosas se condensen y produzcan esa hexosa y finalmente este proceso termine en glucosa. Entonces, en total, el número de reacciones que lleva a cabo este proceso son 11 reacciones, pero con pequeñas diferencias a nivel de lo que es la vía glucolítica. Bueno, entonces el primer rodeo, dijimos, es el paso de piruvato a fosfoenol piruvato, ¿no? Piruvato a fosfoenol piruvato. ¿De dónde deriva ese piruvato? Ya hemos explicado, principalmente de alanina y viene de lactato por la lactato deshidrogenasa y alanina por transaminación. ¿Qué se está transformando en piruvato? Piruvato tiene que entrar a la mitocondria y llevar a cabo ese proceso de carboxilación. ¿Qué enzima está usando? La piruvato carboxilasa. Por tanto, ¿quién le va a donar ese carbono? El dióxido de carbono. Necesita usar ATP. Esto sale como ADP. Está usando una molécula de fosfato. Y el producto, ¿qué va a ser? Oxalacetato. Esta molécula es parte del ciclo de Krebs. En este caso, sabemos muy bien que cuando hay incremento de oxalacetato, esto inhibe el ciclo de Krebs. Evita que ingrese esta molécula a este proceso, sino va a ir a hacer ¿qué cosa? Va a ir a hacer gluconeogénesis, síntesis de la nueva glucosa. Entonces, ya dijimos, no sale oxalacetato porque no tiene su transportador. ¿En qué se tiene que transformar? En malato, es el malato el que sale por la malato deshidrogenasa, esa reacción del ciclo de Krebs que utiliza, y el malato en el citosol se transforma nuevamente por la malato deshidrogenasa en oxalacetato.
esta molécula luego en fosfoenol piruvato a través de la enzima fosfoenol piruvato carboxisinasa. Esta reacción que utiliza GDP y que sale, GTP y que sale GDP y sale dióxido de carbono. Entonces acá está un gasto de una molécula de ATP y aquí una molécula de GTP. Pero como son dos piruvatos, tenemos que multiplicar por 2 esos gastos energéticos. Por tanto, serían acá esos 2 ATPs en este proceso y esos 2 GDPs en este otro proceso. En total 4. Y los otros 2 ATPs que se utilizan es en la reacción del 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato catalizado por la fosfoglicerato sinasa. Entonces ahí estamos explicando cómo se generan en este caso esas reacciones para hacer que el piruvato se transforme en fosfoenol piruvato, ¿no es cierto? Entonces necesitamos revertir esa reacción a través de todo este proceso que acabo de mencionar. Y el segundo rodeo es, no nos olvidemos chicos que estos puntos son los puntos de control de esta vía. Ya el primer rodeo a través de la enzima piruvato carboxilasa y la enzima fosfoenol piruvato carboxisinasa. Entonces son esas dos enzimas que están controlando este proceso de gluconeogénesis en este primer rodeo. Y en el segundo rodeo, ¿cuál es la enzima que controla este proceso? La fructosa 1,6-bifosfatasa, ¿ya? Esa enzimita que hace que la fructosa 1,6-bifosfato tiene fosfatos en la posición 1 y en la posición 6. ¿Qué es lo que hace esta fosfatasa? Libera el grupo fosfato. ¿Y a qué nivel? A nivel del carbono 1. Por tanto, el producto va a ser fructosa 6-fosfato. ¿Qué enzima hace ese proceso? Repito, la fructosa 1,6-bifosfatasa. Esta enzima hace la reacción en un solo sentido, de transformar fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. No es una reacción reversible. ¿Quién es